Continuamos en Acceso Sin Límites. Anunciamos que estaría con nosotros la doctora Lourdes Peñaló, especialista en la vista, oftalmóloga, y está con nosotros aquí en el programa Acceso Sin Límites. Doctora, bienvenida, buenas tardes y vamos a conocer un poco más de esta enfermedad del glaucoma. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan de aportar para la salud del pueblo. Yo vengo en representación del Instituto de Especialidades Médicas de Moca, cuya institución pertenezco de hace 25 años, gracias a Dios, en el área de oftalmología y otorrinolaringología, sus órdenes. Entonces, la institución, preocupada por lo más importante, que es la salud del pueblo, ha querido involucrarse en esta jornada, en esta actividad del mes del glaucoma. Entonces, realmente todo este mes hemos estado captando pacientes con la toma de presión intraocular y chequeo del nervio óptico para ver si podemos captar lo más posible pacientes con glaucoma y evitar una ceguera. Entonces, si me permiten, hay muchas personas que han escuchado hablar acerca del glaucoma, pero que es una enfermedad que afecta el nervio óptico, pero hay muchos pacientes, hay muchas personas que no saben ni siquiera qué es el nervio óptico. Entonces, si me permiten primero hacer un recuento de la anatomía así rápidamente del globo ocular para terminar en el nervio óptico, así ustedes podrán entender mucho más fácil la fisiología del ojo y luego la patología del nervio ocular. Aquí yo traje un pequeño esquema, es algo sencillo, pero me gusta mucho porque los pacientes aprenden muy fácil. Esto es un corte transversal del globo ocular. Aquí tenemos la parte anterior, que es la córnea, que es lo redondo que uno tiene delante. Luego vemos el iris, que es el que da el color del ojo. Vemos el cristalino, que es la retina y ya por fin el nervio óptico. Entonces, algo importante es saber cómo funciona el globo ocular, cómo podemos ver. Nosotros colocamos aquí una imagen. La imagen pasa a córnea, de córnea pasa a través de la pupila, que es lo redondito que uno tiene aquí delante. Luego pasa a través del cristalino, que es un lentecito natural que uno tiene, sin el cristalino uno no puede ver. Y luego la imagen se transmite a la retina. La retina es algo maravilloso, señores. La retina da gloria a Dios. Miren, la retina tiene 10 capas de células diferentes. Una de ellas solamente tiene 120 millones de neuronas. O sea, eso es algo maravilloso. Una sola de las 10 capas. Una sola de las 10 capas solamente tiene 120 millones. O sea, eso definitivamente da gloria a Dios. Y hay otra que tiene 6.2 millones, o sea, que es algo maravilloso. Una de las capas se llaman capas de células ganglionares, que se forman, están aquí en la retina. Los axones de la capa de células ganglionares, junto con otra capa que se llama capa de fibras nerviosas. Los axones, porque las neuronas tienen una cabecita y una colita. Entonces, esa colita son los axones. Esos axones se reúnen todas y forman este cordón, que es el nervio óptico. El nervio óptico está formado por 1.2 millones de neuronas. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Entonces, ya ustedes más o menos ven que cada parte del ojo tiene su función. O sea, si nos falta una de estas partes, no hay percepción de la imagen. El nervio óptico llega directamente al cerebro y ahí podemos captar las imágenes. ¿Cómo podemos lograr eso? O sea, cuando hay una imagen aquí,
el estímulo luminoso estimula las células de la retina, donde aquí se forma una reacción bioquímica y eléctrica que hace que la imagen se transmita a través del nervio óptico y de ahí pasa al cerebro. Entonces, cuando hay una alteración en todo este mecanismo, entonces hay falla de la visión. Entonces, ¿qué pasa con el glaucoma? Nosotros tenemos aquí detrás, lo que se llaman procesos ciliares. No sé si pueden enfocar aquí detrás, lo que se llaman procesos ciliares. Los procesos ciliares son los que producen un líquido que se llama humor acuoso. Ustedes dirán, ¿cómo es que el globo ocular se puede mantener tan redondito y tan bien formadito? Es que el globo ocular tiene líquido por dentro. Si no, el ojo se pusiera como una pasita. Se seca. Se seca, plegadito. Entonces, el humor acuoso se produce constantemente en los procesos ciliares y cada 90 minutos se renueva. Entonces, ¿qué pasa con esa hiperproducción de humor acuoso? Tenemos que tener una vía de escape. Entonces, hay unos canales por aquí que se llaman malla trabecular, canal de Slem, que son como los acueductos del ojo. Por ahí drena el humor acuoso y de ahí pasan a las venas epiesclerales. Entonces, esa es la manera como el ojo mantiene una presión equilibrada para que no aumente tanto la presión dentro del ojo. Entonces, ¿qué pasa con el glaucoma? En el glaucoma hay fallo de este drenaje. El drenaje se obstruye por una u otra causa y aumenta la presión dentro del ojo. Al aumentar la presión dentro del ojo, las células de la retina comienzan a fallar en su función. Eso es como si uno se pone una carga muy grande encima, qué sé yo, un pedazo de piedra, un peñasco o algo así. Llega un momento en que tú no te puedes sostener de pie. Y entonces tu función de estar de pie comienza a fallar y llega un momento en que tú puedes colapsar y hasta puedes morir. Se desploma. Exactamente, yo me desplomo, pero comienzo a funcionar mal, ya la fuerza no me da. Y ya después viene el colapso. Asimismo pasa con las células de la retina. Cuando hay aumento de la presión intraocular, que no hay un buen drenaje, las células de la retina, que son las que forman el nervio óptico, comienzan a fallar en su función. Si no se resuelve esta situación, llega un momento en que las células comienzan a colapsar y hay apoptosis, o sea, hay muerte celular. Como hay muerte celular de la retina, el mismo nervio óptico también comienza a morir, porque es una continuación. Acuérdense que yo le dije que está formado por los axones de las células ganglionares de la retina y de la capa de fibras nerviosas. Entonces, el nervio óptico, que es rozagante, rosadito, bien hermoso, se va poniendo pálido, que es como se ve en la imagen que estamos proyectando. O sea, si ustedes ven a la mano izquierda, eso es un nervio óptico completamente normal. Pero ya a mano derecha, ya ustedes ven cómo las células se van poniendo, ya el nervio se va poniendo pálido. Eso es ya muerte celular. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto no da síntomas, señores.
no, ese es el problema, que no da síntomas. Solamente da síntomas si hay un aumento brusco de la presión en un glaucoma de ángulo agudo. ¿Qué significa eso? El drenaje del globo ocular se colapsa de tal manera que hay un estrechamiento, que no hay manera de que salga el humor acuoso y la presión ocular sube demasiado. Lo normal de la presión ocular es de 10 a 21. Hay pacientes que llegan con presiones hasta de 70 y eso es casi un estallido ocular que puede producirse. Pero ese paciente tiene síntomas. Ese paciente viene con ojos rojos, visión borrosa, dolor ocular, es una emergencia oftalmológica y el paciente acude al médico inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Un paciente que tiene presión de 25, 30, muchas veces no tiene síntomas y no acude al médico, pero con el paso del tiempo, esta presión va matando las células de la retina y por ende va matando las células del nervio óptico. El paciente va perdiendo visión de la periferia, mantiene su visión central, o sea, el paciente está viendo 20/20 y dice, no, yo no tengo ningún problema, ¿para qué yo voy a acudir al médico, al oftalmólogo? Porque yo estoy viendo 20/20, yo veo perfectamente bien. Pero el paciente va perdiendo campo visual de la periferia y ese campo visual de la periferia se va perdiendo en el transcurso de los años y es muy lento, muy lento. Tan lento que el paciente no lo percibe y se acostumbra a ese campo visual reducido. Ya cuando el paciente está viendo como a nivel de como a través de un calimete, ahí es que entonces el paciente se da cuenta y acude al médico, pero ya lamentablemente muchas veces el nervio ya está muy dañado. Pero ¿qué sucede? Hay otra situación. Hay glaucoma con presión normal. Ustedes dirán, pero ¿y cómo? Porque no es presión alta. No, hay glaucoma de presión normal también. Un paciente puede tener 10 de presión y tener glaucoma. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Muchas veces se ha encontrado en la retina un gen que predispone al daño del nervio óptico. Este gen, esto es algo hereditario y lamentándolo mucho, también daña el nervio óptico. Entonces, como quiera, ese paciente, aunque tenga presión normal, hay que ponerle su tratamiento. Normalmente la presión sube de 3 a 4 milímetros en la noche y uno no puede captar ese aumento de presión del paciente en la noche. Ese aumento de presión en la noche daña el nervio óptico en los pacientes que ya tienen la predisposición del glaucoma, aunque tenga su presión normal. Por eso uno, como quiera, le pone tratamiento al paciente. Déjeme decirle algo muy importante. Uno de los tratamientos que se realiza con el paciente son gotitas para bajar la presión del ojo. Pero ¿qué pasa? El nervio que está dañado, señores, no se recupera. Eso es algo muy importante. El nervio dañado no se recupera. ¿Y para qué es el tratamiento entonces? El tratamiento es para tratar de que el nervio que está sano no continúe dañándose. Y realmente eso es algo muy triste porque a veces recibimos pacientes con prácticamente atrofia óptica que ya no hay nada que hacer, como le dije anteriormente. Otro de los tratamientos que podemos realizar es un tratamiento quirúrgico. O sea, ¿qué se hace? Se abre una ventana a nivel de esclera. La esclera es esto blanco que tenemos aquí. Estamos hablando de una cirugía, doctor, entonces. Sí, cirugía. Ya cuando el paciente, por ejemplo, está perdiendo mucho nervio óptico, aún con el tratamiento convencional, con gotitas para bajar la presión del ojo, y aún está perdiendo nervio óptico y campo visual, entonces uno considera la cirugía. La cirugía, una trabeculectomía es la más frecuente, que es abrir la esclera, uno entra al trabéculo, que es el canal de drenaje, y abre ese canal de drenaje y hace como una bolsita a nivel de la conjuntiva.
La conjuntiva es la membranita que cubre la esclera. Uno hace como una válvula de escape del humor acuoso. Entonces, cuando la presión del ojo más o menos sube un poquitico, drena a través de esa válvula de escape y entonces la presión del ojo se equilibra. Eso es para uno tratar de mantener la presión por debajo de 20. Lo ideal es que la presión del ojo esté cerca de 10 en un paciente con glaucoma, porque ya de por sí tiene un nervio muy débil. Entonces, ¿qué pasa también? Además de la presión alta del ojo o el componente hereditario, hay pacientes que se le daña el nervio óptico por tener un problema vascular. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes fumadores, pacientes que suelen tomar alcohol, usan drogas, la famosa juca. Todo eso va dañando el sistema vascular del globo ocular y le llega poco oxígeno a la retina, poco oxígeno al nervio óptico y hay muerte celular o apoptosis celular, comenzando primero con una disfunción de las células. Entonces, además, todas estas toxinas de los pacientes que fuman, usan juca, droga, todas estas toxinas viajan vía sanguínea a nivel de la retina y el nervio óptico y el nervio también va muriendo. Entonces, la recomendación es que dejen de usar las sustancias tóxicas porque tarde o temprano eso puede causar una ceguera. Y los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos deben de mantener controlados sus niveles de azúcar, los diabéticos, y los pacientes hipertensos sus niveles tensionales, porque eso es terrible para el nervio óptico y para la retina. Pacientes también con problemas de dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, ustedes saben que eso va causando placa de ateromas, o sea, los vasos sanguíneos se van estrechando y eso disminuye mucho la irrigación sanguínea y por igual los vasos sanguíneos de por sí del globo ocular son muy pequeños, muy estrechos. Cualquier exceso de grasa tapa la irrigación sanguínea de una manera correcta, le llega poco oxígeno al nervio óptico y a la retina y ahí comienza entonces también a perderse células. Entonces, cuando ustedes vienen a ver, el glaucoma es un conglomerado de cosas que al final todo daña el nervio óptico. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones para un buen cuidado ocular. O sea, no solamente mantener presión del ojo bien, sino también tu vasculatura de una manera adecuada, manteniendo una buena alimentación, evitar hábitos tóxicos y mantener tus niveles tensionales y tus niveles de azúcar y colesterol y triglicéridos dentro de los límites normales. Entonces, realmente el glaucoma existe, hay muchas personas que no lo creen, pero realmente existe y es una de las causas principales de ceguera en el mundo. Entonces es muy importante que hagan caso al llamado que estamos haciendo de que todos, desde pequeñitos hasta los envejecientes, deben de chequearse de la vista porque, señores, hay glaucoma congénito. O sea, hay niños que nacen con glaucoma. Esos niños que ustedes le ven con unos ojos grandotes y hermosos, de que, ay, pero qué lindos ojos tienen, chequenlo que puede ser glaucoma. No estoy dando una voz de alarma demasiado generalizada, pero pudiera ser que tengan glaucoma porque la presión alta en los niños pequeñitos hace que el globo ocular se ponga grande, la córnea se pone grande y entonces da la apariencia de tener un ojo hermoso, pero es la presión alta del ojo. Entonces, tienen que chequearse todos, desde los recién nacidos hasta los envejecientes, porque el glaucoma no tiene edad. No tiene edad y entonces hay que evitar una ceguera. Entonces, el Instituto de Especialidades Médicas, preocupados por esta situación, nos utiliza a la doctora Nelly Olivo y a una servidora, Lourdes Peñaló,
en este mes nos está utilizando para captar pacientes de glaucoma. De una manera gratuita estamos tomando presión del ojo y chequeando nervio óptico para detectar cualquier posibilidad de esta enfermedad. Ya si hay sospecha que vemos presión alta del ojo o presión normal, pero con un nervio óptico pálido, ya entonces hacemos los estudios pertinentes de glaucoma per se, que nos llevan a contar las células de la retina y del nervio óptico a ver si han disminuido. Ya cuando vemos las células ganglionares a través de un OCT o una tomografía de coherencia óptica a nivel de retina y nervio óptico, si hay disminución de las células ganglionares, ya estamos ante una sospecha de glaucoma. Entonces, hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión ocular, pero no han desarrollado glaucoma. También esos pacientes tenemos que tratarlo para que no terminen en esta enfermedad. Entonces, cuando ustedes vienen a captar este mensaje, realmente ustedes ven por qué es la insistencia de todos nosotros los oftalmólogos y ahora de la clínica del Instituto de Especialidades Médicas, de que ustedes también presten atención a su salud visual. Ustedes deben de hacerse un chequeo todos los años de la vista, señores, pero con un especialista, para que el especialista le examine realmente muy bien y así evitar una ceguera en el futuro. Realmente mañana tenemos una jornada en la clínica, pero ya el cupo está lleno, lamentándolo mucho. Tenemos demasiado paciente. ¿Cuántos pacientes hay para mañana? Son 100 pacientes, son demasiados, entonces realmente, pero en el resto que queda del mes vamos a seguir chequeando nervio óptico y toma de presión gratis, o sea que pueden acudir. Realmente estamos en el edificio profesional, la doctora está en la 4ª planta, yo en la 3ª, estamos a la orden. Y nada, cualquier pregunta pueden contactarnos a la clínica al 578-6165 y nos pasan a los respectivos consultorios. Realmente, doctora, ¿qué tiempo tarda hacer este estudio de la presión? No, eso es algo rapidísimo, eso se coge 5 o 10 minutos, o sea que no, realmente no hay excusa porque las personas no vayan a una consulta a examinarse realmente. Okay. O sea que yo los exhorto, por favor, a que no sigan con este descuido general que hay de esperar que tengan síntomas para examinarse de la vista. El examen de la vista, señores, no es nada más prueba de lentes. La gente piensa que ya eso es todo. No, es algo más allá. Entonces, realmente es un llamado que hace la clínica a través de nosotras y es un llamado que hace la Sociedad de Oftalmología de que realmente esta enfermedad está y es muy frecuente y se puede evitar una ceguera. Y acuérdense que el nervio que está dañado ya no se recupera ni siquiera con cirugía, y la cirugía es para bajar la presión del ojo cuando está demasiado alta, pero la cirugía no es para arreglar el nervio óptico o para arreglar el daño que ya tiene el nervio óptico. Luis Fernando. Entonces... Pregunta para usted, doctora, de Luis Fernando Guzmán. Doctora, ¿qué ventaja hay en descubrir a tiempo? Por ejemplo, yo voy mañana a ese operativo y me descubren que yo tengo comienzo de glaucoma, que está iniciando ahí. ¿Qué ventaja hay en ese caso? La ventaja es que tú no sigues perdiendo fibras nerviosas, porque ya uno de una vez te manda a hacer los estudios del lugar y te ponemos el tratamiento. A mí me gusta, además de poner gotitas para la presión del ojo, trabajar la vascularidad del globo ocular. O sea, eso es algo muy importante que a veces pasa desapercibido. Me gusta poner medicamentos para mejorar la irrigación sanguínea a nivel ocular. Y me gusta, es bueno tomar medicamentos como luteína, cesantina, todos los antioxidantes, cobre, zinc, magnesio. Eso fortalece las células de la retina muchísimo. Evitar el exceso de sol y tener una vida saludable. Todo eso en conjunto uno lo toma en cuenta, no solamente con gotas.
para mantener una buena salud visual. Entonces, el chequeo a tiempo es muy, muy favorable porque uno puede evitar una ceguera en el futuro. Y no solamente ceguera, disfunción de la visión. O sea, el paciente comienza a perder campo visual y hasta manejando, tú a veces puedes perder la noción de que viene un vehículo por el lado o algo así. O sea, se va perdiendo la función normal del globo ocular. Entonces, realmente yo espero haber llenado las expectativas de ustedes y no sé si tienen alguna otra pregunta. Pero... Agradecer muchísimo, doctora, que haya venido a compartir con nosotros, a seguir creando conciencia sobre esta enfermedad silente que pudiera costarnos la vista.